Para conocer un poco más de Cuba decidimos coger un carro clásico y movernos por Cienfuegos hasta llegar a un sitio que está algo escondido, donde casualmente se le cobra lo mismo a cubanos y a extranjeros. Eso sí, nos llevamos algunas sorpresitas. Gente no, personas que viven en cuevas. Sí. Está bien. Necesito su carnet de identidad o su número de pasaporte. Sí. Aquí comienza nuestro día. Hoy tenemos actividad. Nos vamos de exploración. Me parece que nuestro chofer está allá afuera esperándonos. Creo que va a ser un día interesante, no tan largo. Vamos a... ¡Oh! ¡Cuánta seguridad tenemos aquí! ¡Voy! ¡Voy! ¿Pero la tengo que buscar a Ana? No, Alejandro. ¿Cómo te demoraste? ¿Ya? Tú montas atrás, yo monto adelante. ¿Cómo dormiste? ¿Hay mosquitos aquí en Cienfuegos? No. Ah, ¿no te picaron entonces? Iniciamos el viaje a la laguna de Guanaroca, otro lugar bastante bonito y relativamente barato. La calle donde está la terminal de ómnibus en Cienfuegos siempre es un dolor de cabeza cruzarla. Y si de algo están llenas las calles de Cienfuegos, es de propaganda. Los pueblos hacen las revoluciones. Sí, muy cierto eso. Si se hiciera menos propaganda y se invirtiera más en la agricultura, no habría tanta escasez de comida. Vamos por la avenida 5 de septiembre. El camino para llegar a la playa, al delfinario. Nosotros no vamos tan lejos, solamente 16 kilómetros. Un viaje que nos está costando 2.000 pesos cubanos, poco menos de $8. Ida y vuelta, claro. La cantidad de personas que se ve en la calle intentando coger botella es inmensa. Botella, que te den un aventón. Hasta los coches de caballos se usan en Cienfuegos. Hace un tiempecito atrás hicimos algunos videos por esta zona y más adelante también. Hicimos un video en la playa y además otro aquí en el cementerio Tomás Acea. Un cementerio que tiene bastantes historias y la tumba de un expresidente de Cuba. Voy a dejarles el enlace a ese video en un comentario fijado. En el cementerio dan un recorrido guiado. Parte de la explicación es la que verán en el video. Siempre ha habido una diferencia entre los precios para extranjeros y los precios para cubanos. Al extranjero usualmente se le cobra más. Antes se le cobraba en CUC cuando existía el CUC, ahora todo es en moneda nacional. Las carreteras en Cuba son bastante peligrosas, eso es algo que deben tener en cuenta quienes vienen a rentar un carro. Ya nos queda poco para llegar a nuestro destino. Vamos a ver qué nos encontramos. En la laguna los recorridos tienen un horario, todo cronometrado. Una gran sorpresa nos llevaríamos al llegar. Exactamente. Carrito blanco y yo ahí. Vamos, porque si no tenemos que echarnos aquí como una hora esperando. Refugio de fauna Guanaroca. Atrás y afuera. Tiene su técnica. Anda, qué bonito. Qué bonito. Un carro agenciado. Aquí hay que agenciar los carros, si no, no pueden dar servicio. Bueno, a cubanos sí, pero no extranjeros.
nombre de nosotros casas particulares. Dijo. Es 240. El precio anterior era 240 pesos, pero hace una semana cambió el precio y ahora son 970. Wow, el precio subió más de 4 veces su valor anterior. Increíble. This place was particular, is different. This is a area from the government. If they say that is the price, I can do that. There's nothing I can do about it. Right? There's nothing I can do about it. I give you the information, but En Cuba todo es inestable. Ayer 240, hoy 970. tiene dos partes. Una es una caminata con una guía que les explica todo sobre el parque, y la segunda parte es un paseo en bote para que puedan ver los flamencos y otras especies de aves acuáticas. Todo demora una hora y media y tiene un precio de 970 pesos en moneda nacional. La muchacha que se asombró con la subida de precio no traía suficiente dinero. Por suerte, su amigo pudo pagarle la excursión. Miren, este es el baño donde van los indios. Un indiecito y una indiecita. ¿Será que en Cuba hay indios y caciques? ¿Que si será que en Cuba hay indios y caciques? Yo no lo dudo. Hay gente metida en cuevas. Déjame decirte que en La Habana hay gente que vive en cuevas. ¿Tú lo sabes? No, no sabía. En La Habana hay gente que vive en cuevas. Lo que pasa es que yo no he ido a grabarlo, pero sí hay gente que vive en cuevas. Igual que en Guantánamo también hay gente que vive en cuevas. Parecerá increíble, pero sí. Gente que vive en cuevas. Gente no, personas que viven en cuevas. Bueno, la maravilla de la naturaleza. Costosa, pero sí. 940 pesos. 940 pesos es el equivalente a aproximadamente $4 al tipo de cambio actual. Como han subido los precios, familia, de 240 a 940. Está siendo rentable la naturaleza cubana. ¿Cuánto es entonces? 9.70 qué? 9.70. Cada Faltan uno. 40. Yo pensé que era 9.40. Yo también. Bueno, pensamos mal. Bueno, no es 9.40. Es 9.70. Yo dejé a Ana por allá atrás, pagando todo y organizando todo, para yo poder aprovechar y sacar unas fotos. Porque yo sé que después ella va a hacer lo mismo. Ella me dejará a mí por atrás o por adelante y hará lo mismo que yo. La verdad que, bueno, se disfruta poder conocer tu país. Es costoso, no todo el mundo tiene la posibilidad. Gracias a que yo me dedico a esto y gracias a ustedes es que se pueden hacer estos videos. Por eso yo siempre les digo que no se salten los anuncios en los videos. La tierra está bastante mojada, el día está de lluvia. No sé si es un frente frío o qué. Miren qué interesante esto. La verdad que estoy ansioso porque empieza este recorrido ya. Ansioso estoy. Me llamo Taimara, soy la guía que los voy a atender. Ahora vamos a ir directo a la Casa de los Botes. Tal vez allí tengamos que esperar unos minutos porque están en la laguna con la primera excursión. Cuando estén allí, los guías les van a explicar todo lo que quieran saber acerca de la laguna. Y cuando regresen, vamos a regresar por un camino diferente donde yo les voy a explicar algunas cositas más sobre el parque y a ver si se puede ver otro tipo de ave o animal. ¿Está bien? Nos vamos. Sí. We can go. We can go. That's it. Not too much rain from last night and it's very wet. Tuvimos mucha lluvia desde anoche y por eso está tan mojado acá. A ver, vamos a comenzar hablando un poquito sobre el área primero en español. Esto es un área protegida del estado que se llama Guanaroca. Guanaroca se fundó en el 1997 por el comandante Guillermo García, porque es un lugar donde se pueden ver los flamencos en su hábitat natural, pero tenemos otro tipo de aves. También hay pelícanos, gaviotas, cormoranes, entre otros. Y en el sendero, por ejemplo, pueden ver el colibrí, el totí, el sinsonte, los carpinteros. Si veo alguna especie, yo les digo cuál es.
Tienen que tener en cuenta ahora cuando estemos en la parte acuática que esta es la época de reproducción de los flamencos, por eso nunca sabemos cuántos se van a ver. A veces, por ejemplo, se pueden ver 30, 50, 100 o más o menos. Sí. Hasta dentro de unos días cuando ya regresan los padres con los bebés y tenemos más de 1000 flamencos en la laguna. Pero ya bueno, ya eso debe ser para diciembre, para fin de año. I say, well, vamos caminando. This is a protected area from the government. The name is Guanaropa. We never know how many flamingos we will see. Maybe 20, maybe 30, maybe 100, maybe less. Okay, yeah. Es interesante porque la guía les estaba explicando a los visitantes que están aquí, que no hablan español, que los flamencos cuando se reproducen se van a otra área, ¿no? Y crían a su hijo en la otra área. Es aquí en Cuba, es un río que hay aquí en Cuba. Que por ahí se comentaba que que emigraban a la Florida durante ese periodo. No es así. Se quedan en Cuba, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que se quedan en Cuba y ya regresan para acá cuando ya la cría está grande ya. Que bueno, grande hablamos de un tamaño, ¿no? Grande. Those are termites. It's a kind of ant. It's able to eat the wood of the tree. When we come back for the other way, I show you the termites because they are more Termitas. Termitas. Like hairy spider. Now I put the grass in the hole. Sometimes she thinks it's something to eat and she go out. Don't be afraid, not dangerous, not poisonous. You have to be here because sometimes they go out and for 2-3 seconds and they come back. We have to run. No, don't worry. If you see me run after me. Er komt een spin uit. Ja, godver. Let me see. Yes. It's coming. Me too. Well, I used to hate them, but now I love her. Because I work here every day with the same grass, until the same hole for work with her. Te le cogiste cariño. You say Hasta hi le to cogí her. cariño, lo digo en serio. No, very cute. Ya no les tengo casi ni miedo ya por culpa de ella. Es fácil. Nah, don't worry, it's okay. Los mosquitos aquí te sazonan y yo la verdad que olvidé traer el repelente. A la amiga que está por allá atrás la estaban cocinando los mosquitos. Sí. Dice que hay que tener cuidado aquí en la bajada. Yo no pensé que esto fuera a estar así. Pero llovió y el suelo se humedeció. Está resbaloso. En esta oportunidad no ando con los tenis adecuados para esto. Y ya cuando regresen les explico la organización para salir en los botes, ¿okay? Now we have to wait some minutes here for the boat, as I explained. If you want to walk around, you can. If you want to take a seat right here, or in the second floor, please, only one at the same time for the termites. Arriesgado, sí, bastante arriesgado. Pero Jorge, ¿qué haces ahí arriba? Te vas a descojo... No vaya a tocar mucho los palitos. No, si ya estoy viendo aquí donde está rajado, por aquí. Por eso dije uno solo. Y está inclinado además. Por eso dije que uno solo y cuando termine la foto, por favor, si puede bajarse. ¿Ya? Por si acaso. Porque sé que algún día va a caer. Ya. Es que el techo está completamente lleno de termitas. Intenté hacer una buena toma, pero la vista no es buena. Ya saben si vienen. Incluso la escalera está en mal estado. Pero esto no fue un impedimento para satisfacer la curiosidad de los turistas que estaban aquí. Los mismos
mismos que están en los huequitos. Lo que pasa es que cuando ya son adultos ya. Normalmente es tan rojo, ¿no? Los hay de diferentes colores. Los hay rojos, amarillos, anaranjados, azules, carmelistas, grises. Aquí hay de todos colores. We have red, white, red, yellow, orange, brown, gray, blue. Normally the blue ones live more in the water. Y todos son comestibles. Bueno, no todos, porque los chiquiticos, los claro. violinistas y las chatas no, porque son así. Sí. Pero el cangrejo acuático y el terrestre sí se comen los dos. Yo prefiero el terrestre porque las jaibas no me gustan mucho. I say we have the sea crab and the land crab is eaten. Yeah. But I prefer the land crab because it's more delicious. Esto era lo que estábamos esperando. Ahora comienza la descarga y nos montamos nosotros. Ay, te matamos. ¿Dónde me pongo yo entonces? Ahora un momentico cuando el bote No, parquee. decía ella. Cuando el carro parquee ahí, usted se va a sentar aquí al final y la muchacha en el En sí. Jorge Luis para servirte. Ana, ¿usted se llama? Mira, Walter, tenemos un tercer pasajero aquí. Un cangrejo. Es un cangrejo, ¿no? Bueno, se pone interesante esto. El agua de la laguna es mixta. Por un lado está conectada con la bahía de Cienfuegos y por otro lado con el río Arimao, que recorre 82.6 kilómetros y nace en la Sierra del Escambray, que próximamente nos daremos un paseo por allá. Es una deuda pendiente que tengo con ustedes. Rodeada de manglares, tiene 2 kilómetros cuadrados. Dentro de la laguna no es profundo, máximo tiene 1 metro. Máximo 1 metro. Bueno, podemos caer sin problema. Si sabes caminar, Ah, es 1 metro nada más, eso. O sea que se pudiera ir caminando por ahí para allá. Me parece que pongo mis pies adentro. Tiene una fanguita de abajo de Fango. Se siente bastante fresco, ¿verdad, Ana? Se siente fresco el día. Decía que en Trinidad estaba lloviendo. ahí está la montaña del Escambray y ahora no se ve. Y al otro lado se ve. Porque todo eso que se ve, todo eso es agua. Va a pasar el tiempo. Me imagino que cuando llueve en Topes de Collante debe hacer tremendo frío, ¿no? Siempre hay frío, imagínate. Sí. A mí me han contado que el dinero, si lo dejas fuera, se humedece. Si dejas papel fuera, bueno, hay partes y hay partes, me han dicho. ¿Dónde está el cangrejito? Mira lo que escondido, ¿no? Bueno, no molesta. Este cangrejito se salva que es chiquitico. Ok. Mira, pero él me ve y todo, como voy acercando el dedo. Si lo toco seguro que se manda a correr. No molesta. Eso es que se te meta el chorcito. Que te entra por el chorcito ahí asustadito el cangrejito. ¿Qué te vas a hacer? Esta es un águila pescadora. Anda, ahí se ve. ¿Qué especie de águila que hay en Cuba? La única especie de águila que hay en Cuba. Sí. Supongo que él lo ve bajo el agua y todo, ¿no? Lo ve bajo Yo el me agua. imagino va. que allá cuando se tira está acá, obviamente, porque no sabe, No, se pone a bucear allá. cuando están en el agua,
Se meten tiempo nadando, buscando. Si se nos tirara uno aquí al lado. Nada, es muy difícil, pero nosotros estamos aquí. Ellos no van a tirarse con uno al lado aquí. Mira cómo abre la sal y todo. No quiso volar. Estaba lista, pero no quiso volar. Ahí una turista le estaba preguntando a la guía si, porque se comenta que los flamencos van para la Florida cuando van a reproducirse, pero dice la guía que no, que ellos se quedan aquí en un río. Van a diferentes callos del norte de Cuba. Ya. Y en Camagüey hay un río que se llama Río Máximo. Río Máximo. De hecho, ahí se hace la mayor reproducción del Caribe. Vienen de otros países. Mira qué interesante. No van a la Florida. No sé por qué aquí en Cuba siempre se dice que van a la Florida. A la Florida nada más van los cubanos, porque los flamencos tienen que ir a la Florida. Ana, ¿qué tú crees de eso? Si tú fueras un flamenco, ¿para dónde tú fueras? Yo me quedo allá. ¿Te quedas en la Florida? Eso está grabado en cámara. Pues también. Se grabé. Bueno, los flamencos están allá. Son unos pocos porque estamos en la época reproductiva, ¿no? Esta es la época en la que ellos migran. No a la Florida, se quedan en Cuba. Pero se ponen un poco nerviosos cuando nos acercamos. Vamos a ver hasta dónde podemos acercarnos sin que alcen el vuelo. En enero, febrero, es cuando ellos regresan, es cuando esto se pone lleno, como dijo la guía y como nos dice también nuestro guía en el bote. Es cuando ellos vienen para acá, nuevamente después de haberse reproducido. Y ya empezó a llover. Ah, el ibis. Ese es el ave egipcia, ¿no? Sí. Interesante. Los flamencos ya. A ver, ¿son ideas mías o ellos dan pie ahí? Sí, porque es 1 metro nada más, eso no es profundo. Ellos están locos por irse volando. Cuidado al lado. Ahí se van. Ay, qué bonito. O sea, lo que permiten que uno se acerque son unos 5 o 6 metros, ¿no? Más. O sea, te acercas a más que eso y se van volando igual. Por aquí, además de flamencos, también hay tilapias, un pescado muy común en restaurantes cubanos. Además de eso, camarones, cangrejos, cosas que también se sirven en restaurantes y un poco menos común, ostiones. Déjame saber si las has comido. Para los que no las conocen, las ostiones son una especie de molusco emparentado con las ostras. Se pueden comer con limón, con tomate, con sal. Por aquí cerca hay un lugar donde dicen que las preparan y es posible que vayamos. ¿Pero ustedes creen que Ana comerá o creen que le dé asco? Hagan sus apuestas. Bueno, ya estamos llegando ya y aquí ven otros clientes que se están subiendo a los botes. Es un recorrido de aproximadamente 1 kilómetro, ¿no, Walter? Sí. 1 kilómetro aproximadamente. 1 kilómetro para la ida o 1 kilómetro ida y vuelta. No, 2 kilómetros. 2 kilómetros ida y vuelta. Bueno, se van. Se van y no viran hasta mañana. Hablan poquito. Sí, pero se fueron a al otro hueco y ni mucho. No hay mucho que. 8 o 10 flamencos lo que había. Sí, 8 o 10 flamencos, no es mucho. Y había gente por allá pescando. Bueno, Walter me invitaba a una ostión en strike. Walter, si tú te tomas una delante mío, yo lo hago. Ahí.
Tú primero y yo después. Eso de saber la rayo así en strike, ¿no? Eso es especial. ¿Eh? ¿Vamos a comer así? Sí. Sí, pero él lo va a hacer primero. Él primero y yo después. Buenas vacaciones en Cuba. Gracias. Estamos buscando esto. Hermano, ven para que te comas uno. Que tú no desayunas. Ven para que te comas unos tíos tú también. Dale. Hermana, hay que botar un para allá, ¿no? ¿Es verdad que tú estás recién casada? Ah, te casaste con un pepillo. Recién casada y con un niñito. Ay, Dios. Sí, ella debe comer. Bueno, tú tienes una historia real. Sí, está, ¿viste? ¿Está enterrado? Vamos a ver cómo Walter le mete mano a eso. Y yo después le sigo. Ya está abierto. Quita la churrecita. Pues pega ahí. ¿Y se mastica o Se traga. se traga? No se mastica. Lo único que va a sentir un saladito. Sí, El saladito del agua. ¿Por qué no se debe masticar? Ah, no, hay gente que sí lo mastica, pero yo no sé. A mí no me gusta masticar. Yo por si acaso no lo voy a masticar. Pero si te lo vas a meter en la boca, te lo comes completo para que cojas saborcito y todo. Mastícalo y todo. Lo cojo igual, lo saco. Ya está suelto ahí. Ya está suelto aquí. Lo saca. Resbaloso. Mira. Ah, María, se apagó. Tu cámara se apagó. ¿Viste qué bueno? ¿Lo masticaste? Claro, lo mastiqué. ¿Te gustó? Sí. Hermana, que es la que debe tomar, no quiere tomar. ¿Para qué yo necesito eso? Ah, ya yo te dije. Tómate uno. Yo no. Dale. No. No. Pregúntale a él que él sabe. Si tú estás recién casada también. ¿No estás recién casada? Tómate uno. Eso te dura una semana hasta que llegues allá. Gracias. Toma, dale, No, toma. no voy a comer eso. ¿Por qué no? No. No quiero. No. A ver, Yo no voy a meter eso en la boca. ¿Por qué no te quieres meter esto en la boca? A ver. Mira, qué rico. ¿Qué va? Tamara, ven. Te lo comes tú si quieres. Mira, sobra este. Bueno, A ver aquí cómo va. Ah, María, mira cómo se está la agüita y todo ahí. Guácala. adentro también. Está riquísimo. Mira cómo está ahí. Miren cómo está eso ahí. Sato. Bueno, yo que pensaba ahora buscar. Yo me lo como, a mí no me gusta mucho. Tengo unos amigos que vienen, que tienen hambre y empiezan a abre y come. Yo que pensaba ahora Desayunan con él. ir a buscarla preparada, pero yo creo que ya no hace falta buscarla preparada. Qué bueno. También comer demasiado no es bueno porque eso Sí, tiene mucha proteína. sí. Bueno, ya ese estudio, Walter, ¿viste? ¿Tú no quieres más ninguno? No, ya. Ya tuve suficiente. It's like to see. Se esconden enseguida. De hecho, casi no se puede llegar al hueco porque ya están adentro. Pero bueno, se ven de cerquita, que es lo que... Ellos saben lo que está pasando. The season for sea crabs in this place is in May. When the rain starts, the females go back from the forest and you see hundreds and hundreds for everywhere. En mayo, que es cuando empieza la lluvia, es la temporada de cangrejo aquí en el parque y salen cientos y cientos de cangrejos del bosque y a veces se ven amontonados hacia arriba del bote. Es un show. A mí me encanta esa época. I love the season because I like to eat them. Well, everybody loves the season in the park. Ya. We never kill the animal for eat crabs. We always catch the crab for the back and we get off the big hand very slowly and you release it with the tiny one. That way, when they lose legs or hands, they grow up again in a few months. At the end, you have your dinner and the crab is alive. Wow. ¿Ustedes entienden Sí, inglés? sí. Entendemos perfectamente. Pero vamos a hacer una ligera traducción aquí porque sé que muchos de ustedes que me están viendo no entienden inglés. Se atrapa el cangrejo, se le quita la pinza grande y se suelta. Esa se regenera. Así que los trabajadores de acá tienen su comida y el cangrejo se regenera y sigue viviendo y reproduciéndose. Así que más cangrejos.
Bueno, aquí la gente se van a tirar fotos. Ya nuestro recorrido aquí terminó. Fue bastante sabroso tomarse el ostión. Fue bastante rico, la verdad. No todo el mundo se atreve, ¿no? Pero bueno, al final es básicamente lo mismo que si te lo tomaras en otro lugar, donde le echan un poquito de puré para que le cambie el sabor, le echan sal, le echan limón. Me decía Walter que en otros países le echan vinagre o depende de las costumbres. ¿Este es el carro tuyo? Nos vamos en el carro de Flores. Bueno, familia, hasta aquí este video. Recuerden dejar su like, compartir, comenten. Déjenme sus comentarios que siempre estoy al tanto de eso. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Y también pasen por el canal de Ana. Y suscríbanse allá también. Los quiero, familia. Nos vemos en otro video más desde aquí, desde San Juan.